nos toca capítulo Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos tu intervención, te pedimos que nos abras las mentes, nos abras nuestros ojos espirituales, que podamos aceptar tu palabra humildemente y que ésta pueda transformarnos una vez más conforme a tu voluntad y que podamos ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos acompañes, nos hables y nos alimentes en esta palabra a través de tu verdad. En el nombre de Jesús lo anhelamos. Amén y amén. Hoy no hay películas, pero sí le puse un título a forma de resumen, un subtítulo y un breve párrafo de lo que podemos esperar de estos versículos. Primero, como título, podríamos decir que estos son los falsos profesos. Veíamos domingo pasado los falsos profetas, hoy vamos a ver los falsos profesos. Como subtítulo podríamos resumirle, dicen, pero no hacen. Y como pequeño párrafo, sus vidas y sus labios no están en armonía. Y bajo este lema podemos resumir estos 3 versículos, ya podemos darnos una idea de lo que nos vamos a encontrar aquí, pero claramente vamos a desarrollarlo y vamos a ver en detalle por qué esto, porque sí, porque no seremos alguno de ellos o cómo librarnos de ser alguno de ellos. Así que empezamos viendo que estas declaraciones de Jesús, luego de haber terminado la parte de la enseñanza y empezar a dar una forma práctica de poner en cada una de las vidas de sus oyentes todo lo que había enseñado, suena duro. Cualquiera que esté peleando por llegar al cielo, a la gloria eterna de su Señor, y quiera evitar los sufrimientos del infierno, haría bien en preguntarse, ¿cómo puedo saber si este soy o no soy yo? ¿Cómo puedo saber si estos versículos no están refiriéndose a mí y a mi vida? Recuerden, Jesús estaba hablando a un puñado de cristianos, de creyentes, aquellos que asistían regularmente a sus cultos, a sus sinagogas, aquellos que asistían y iban a todas las reuniones, aquellos que aprendían la ley y los profetas, aquellos como el joven rico que pensaba que durante toda su vida había cumplido los mandatos del Señor, pero solo para darse cuenta que no lo estaba haciendo realmente. Solo para darse cuenta que tal vez él era uno de aquellos que cuando se presentase ante el trono del Señor, probablemente sea Jesús, nuestro Dios, que le diga, no los conocí. Así que podemos entender claramente y darle un sentido a este mensaje de vida o muerte. Y nunca antes mejor dicho, de esto depende nuestra vida o nuestra muerte eterna. Este asunto es por el cual muchos se autoengañan a sí mismos. Es por la cual muchos se creen y se autoperciben como cristianos sin darse cuenta
que están transitando por el camino ancho y han pasado por la puerta ancha. Claramente el Señor con este mensaje no está buscando inquietar a aquellos que no deben ser inquietados, pero con esto estamos buscando destruir cualquier falsa esperanza que alguna persona pueda tener y estar confiado en ella, pero va camino al infierno. Estos hombres, en específico que menciona la Biblia, claramente creían y confiaban que estaban corriendo la buena carrera. Creían y confiaban que ellos habían elegido el camino angosto, pero fue dura la noticia cuando el Señor empezó a confrontarlos y demostrarles que eran réprobos, que no estaban yendo a la gloria eterna. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿en qué confiaban o en qué confiaron estos hombres para que el Señor sea tan duro y los llame y les diga, no están por alcanzar el gran galardón? Así que bajo estos versículos y bajo este versículo en 2 Corintios 13:5 que dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Así que de aquí en adelante, todo esto que vamos a ver nos va a ayudar a reconocer y a examinarnos a nosotros mismos por qué senda estamos caminando, si somos estos falsos profesantes de fe. Así que vamos a ver qué hacían mal estos hombres para ayudarnos a cambiar nosotros mismos. Primero, entonces, podríamos decir que estos falsos profesantes descansaban en su confesión de fe. Por eso él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Y para entender qué está pasando en esta frase, debemos entender que cuando la Biblia traduce Señor, la palabra Señor es el equivalente a la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Es la misma palabra con la cual el pueblo judío, el pueblo de Dios, nombraba a Dios, Yahweh, Jehová, porque esa era la forma que ellos entendían y habían aprendido para nombrar al innombrable, aquel que no tenía nombre. Entonces, estos hombres estaban diciendo al decirle a Jesús, Señor, Señor, al presentarse ante él diciéndole, Señor, Señor, que Jesús es Jehová, es Dios, es el Hijo de Dios encarnado, es el Dios que reina y es el Dios que salva. Estos hombres lo reconocían y lo decían, Señor, Señor. Estos hombres decían, tú eres el Señor. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres el Dios encarnado. Estos hombres no negaban la deidad y la divinidad de Cristo. Tenían y profesaban una sana doctrina. Conocían perfectamente la verdad. Profesaban esta verdad. Pero a estos el Señor les dice que los iba a echar fuera, que no los conocía. Entonces podemos entender que tenemos un conocimiento intelectual, podemos conocer todas estas sanas doctrinas que como iglesia estudiamos y defendemos, doctrinas bíblicas, pero aún así estar en el camino rumbo al infierno. No solo debemos prestar atención a la doctrina, sino que debemos prestar atención a la vida que sigue a esa doctrina. Podemos preguntarnos, ¿creemos en la Biblia como la palabra de Dios? Sí.
¿Creemos que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creemos que mediante la fe en Jesús llegaremos al Padre? Y a todo esto podemos responder claramente y afirmativamente que sí. Podemos entender y tener todas esas enseñanzas, las respuestas correctas, pero aún así ser desechados por Dios. Estos hombres bien sabían y aceptaban la verdad. ¿Y cuál era la verdad que guió al pueblo judío desde su inicio? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos eran un pueblo que aceptaban a un solo Dios. Ellos eran un pueblo que declaraban al único y santo Dios como su Señor, como aquel que guiaba a su pueblo. Pero Santiago 2:19 nos dice: ¿tú crees que Dios es uno? El Señor uno es. Haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Ojo, todos entendemos y reconocemos que nadie va a entrar al reino de los cielos sin declarar, sin confesar que Cristo es el Señor, pero nos está mostrando que no es suficiente declararlo. No es suficiente anunciarlo, no es suficiente con confesarlo. Todos confesarán a Dios, en algún momento toda rodilla se doblará ante Él, Romanos 14:11. Toda lengua confesará que Él es Dios, pero puede ser momentos antes de ser arrojado al infierno. Entonces podemos entender que no es la confesión, no es declarar la sana doctrina. Ellos pueden haber tenido el nombre de Dios en sus bocas, pero la rebelión estaba en sus corazones. Y es el mensaje que nos deja ver Jesús en todo el Sermón del Monte. Su corazón, su corazón. Ustedes ven qué hacen, ustedes ven qué dicen, pero lo que está en su corazón es lo que Dios va a juzgar. Entonces, el Señor claramente está en la boca de estas personas, pero no está en sus corazones. Isaías 29:13 dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Entendemos? Hemos aprendido desde muy pequeños, desde chiquito, hemos nacido en cuna cristiana, dicen algunos, pero su corazón nunca estuvo ni está con el Señor. A estos le dice: cuidado, las declaraciones bíblicas, las sanas doctrinas no solo alcanzan con confesarlas, declararlas, hay que vivirlas. Segundo, estos hombres, los falsos profesantes, también declaraban un sentimiento fervoroso ante el Señor. Estos versículos van más allá y también nos muestra cómo no alcanza solo tener que confesar, sino que tampoco solo alcanza con tener un sentimiento ferviente a Dios. Cuando se repite 2 veces un nombre en la Biblia, esto nos está dejando ver que allí hay una proximidad. A esta persona a la que se le anuncia 2 veces, nos está mostrando que hay una relación de intimidad. Podemos verlo, Génesis 22, versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham, 2 veces. Y claramente entendemos que Abraham era el amigo del Señor. Otro ejemplo, Génesis 46, 2. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob.
Lucas 22:41, el Señor le respondió: Marta, Marta. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, esto es, Dios mío, Dios mío. Todo esto nos deja ver que había una proximidad, que había una relación de intimidad con estos a los que se referían dos veces. Y esto es lo que están tratando de dejar ver estos falsos profesantes. Señor, Señor. Estos no solo clamaban a Dios con una sana teología, sino que también clamaban que tenían una relación íntima con el Señor. Y lo dejan demostrado así: Señor, Señor, Jesús, tú eres mi amigo íntimo. Dios es mi amigo íntimo, mi papito, dicen ahora. Pero Jesús, una vez más, en su duro mensaje, vuelve a decirlos: a estos tampoco entrarán al reino de los cielos. Estos nunca os conocí. A los que me digan: Señor, Señor, yo los echaré fuera. Entonces, tampoco nos está hablando de los sentimientos expresados de forma apartada del Señor. Así que, luego, no solo nos dice aquellos que creen en sana doctrina, aquellos que creen tener una relación íntima con el Señor, sino también aquellos que hacen grandes obras para el Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. No eran cualquiera. No eran personas simplemente que vinieron de visita por la iglesia. Eran cristianos que a los ojos de las personas parecían verdaderamente espirituales, que demostraban el poder de Dios aparentemente, que al parecer Dios los estaba acompañando. Y fíjense qué nos dice Pablo, 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No solo podemos ver hombres poderosos en milagros, en señales, en prodigios, echando demonios, sino que también podemos entender que era alguien que enseñaba la palabra del Señor. Alguien que, como hemos visto, conocía la sana doctrina, se paraba en un púlpito, enseñaba la verdad de Dios en poder y en autoridad. A estos, según Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros hacen de buena voluntad. Entonces, este tercer argumento nos deja ver que la capacidad de hacer milagros, de tener señales, de llevar una vida de aparente cristianismo religioso, predicando, esto nada nos asegura la salvación. A estos hombres poderosos en obras, al Señor también les dice, no los conocí. Lucas 10, 17, 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí,
Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. En este grupo estaba incluido Judas, el que traicionó a Jesús. Aquel a que Jesús le dijo: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Judas había caminado con el Señor, Judas había hecho milagros, había sacado demonios, señales, lo acompañó hasta lo último. No era una persona que se iba a ganar la salvación, no eran los argumentos que el Señor nos está dando de los cuales nos va a llevar a la vida eterna. Esto no nos está demostrando que vamos por el camino angosto. Estos, como los falsos profetas, con los cuales debemos tener cuidado, estos probablemente predican la verdad, el verdadero evangelio, la sana doctrina, y más aún con señales y milagros. Claramente veíamos a los falsos profetas decir herejías, mentiras, que tendríamos que estudiar para poder reconocerlos y verlos, pero el Señor nos iba a dar la capacidad. Pero ahora nos dice que estos son aquellos que enseñan con la verdad, aquellos que conocen y declaran a Cristo que es el Señor, hacen milagros y prodigios, pero no son salvos. A estos el Señor no los conoce. Entonces, acá ya llegan las preguntas. Si vemos que se comportan como cristianos, si predican la verdad, si reconocen al Señor, si obran con poder, entonces, ¿cómo los podemos reconocer? ¿Cómo podemos saber si no somos acaso nosotros mismos estas personas de las cuales el Señor está dando un duro mensaje para que se arrepientan y vuelvan de sus malos caminos? Y es lo que decíamos al principio. El error de estos hombres, o el error que podamos llegar a comprender nosotros, no está en el contenido de su confesión. Es más, nadie, absolutamente nadie que confiese que Cristo es el Señor, el Rey que gobierna su vida, ni siquiera podríamos llamarlo cristiano. O sea que sí, debemos confesarlo, sí, debemos declarar que Cristo es el Señor, pero no todo el que lo confiese entrará al reino de los cielos. Entonces no debemos decir y malinterpretar con que, entonces ahora no lo confieso porque esto no me hace cristiano. No, debemos hacerlo. Es un requisito para llegar a la salvación, pero no todos el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Romanos 10, 9 y 10. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Es un requisito, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos está dejando ver entonces estos versículos? Que no importa qué confesamos, sino qué hacemos. No el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que hacemos, no lo que decimos. Lucas 6:46. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Allí está la respuesta.
No se trata de declararlo, no se trata de tratarlo con emoción, con fervor, no se trata de entender la sana doctrina y predicarlo, sino que lo que entendemos lo hacemos. Estos hombres estaban siendo réprobos porque el Señor les decía, hablan muy lindo, dicen cosas muy lindas, aparentemente predican la verdad, pero ustedes, su corazón está lejos de ella. Porque si son mis hijos, harán lo que yo digo que deben hacer. Si ustedes se creen descendientes de Abraham, harán lo que él dijo que Dios le pidió. La voluntad del Señor. Entonces, claramente no estamos hablando de personas perfectas que todo el tiempo van a hacer la voluntad del Señor, y aquellos que pecan, aquellos que se desvían por un tiempo, son los que no hacen la voluntad del Señor. Claramente entendemos y dejamos de lado esto porque aquellos cristianos que aún pecan, que aún tropiezan, está la sangre de Cristo para justificarlos y cubrir multitud de pecados. Pero estos se esfuerzan día a día para buscar y cumplir la voluntad del Señor. Cada una de estas personas lucha y batalla contra el pecado día a día. A veces pierden, a veces tropiezan, a veces ganan, pero siguen batallando, siguen corriendo la carrera de la fe. Aquellos otros ni siquiera lo intentaban. Ellos habían entrado por el camino ancho, ellos iban tranquilos, sin ningún problema, con su apariencia de ovejas, pero eran lobos rapaces. Entonces, una persona que no lucha día a día con su pecado, una persona que no medita en la palabra del Señor, una persona que no ora fervientemente para no caer en tentación y lazos del diablo, probablemente sea estos que dicen, pero no hacen. Entendemos que hay que orar, entendemos que hay que leer su Biblia, entendemos que debemos de deleitarnos en ella, pero no lo hacemos. Entendemos que debemos seguir al Señor, entendemos que debemos comportarnos como cristianos, pero cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, estoy cansado, es muy difícil. Eso seguramente harán los hermanos maduros. No lo hacen. Cuidado, van por el camino ancho. Y así lo declara un gran teólogo. Una persona que no está preocupada con limpiar sus pecados presentes tiene buenas razones para dudar de que sus pecados pasados hayan sido perdonados. Alguien que no tiene deseos de llegar ante el Señor en busca de una limpieza continua, tiene razón para dudar de que alguna vez haya llegado ante el Señor para recibir salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No alcanza con aprender, declarar, enseñar y predicar sana doctrina. Debemos caminar en los pasos que esta doctrina nos marca que debemos andar. No alcanza a pelear y debatir, no alcanza a evangelizar con la verdad si nuestra vida aún no camina en ella. Cuidado que sus nombres no estén escritos en el libro de la vida. No se sorprendan de los milagros, no se sorprendan de los que responden al Evangelio, no se sorprendan de su vida, de las bendiciones, sino asegúrense que su vida, su nombre está en el libro de la vida.
Entonces, aquellos que dicen, porque te va bien económicamente, significa que el Señor te está bendiciendo. No, cuidado. Aquellos que te invitan a la iglesia esperando que todos tus problemas se solucionen. No, cuidado. El camino angosto no nos promete nada. Cristo solo nos promete la vida eterna. Ante las cosas de este mundo, Él mismo decía, las lobas tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No vengan a mí buscando bendiciones, buscando promesas, soluciones. Vengan a mí porque yo soy su Señor. Vengan a mí porque me aman. Vengan a mí porque han entendido la verdad y esta es suficiente para que ustedes caminen en una vida de santidad por el camino angosto. Si llegan las bendiciones, gloria a Dios por ello. Pero aún debemos caminar confiados si éstas no aparecen. Porque nuestro galardón está en los cielos, nuestro tesoro está en los cielos. Entonces, una profesión de fe no basta. Aquellos que han repetido una oración, pasado al frente, no basta. Yo recuerdo cuando voy por primera vez a una iglesia, escucho al pastor decir, bueno, ¿quién vino por primera vez? Y claro, yo no era mentiroso, yo era un hombre honesto y levanto la mano, gloria a Dios, pasa al frente. Educadamente paso al frente, no entendía ni qué estaba haciendo y me dice, repetí conmigo esta oración. Y la he repetido. Y salí tal como llegué. No alcanza con nuestras declaraciones si nuestro corazón no ha sido transformado. Y nos impulsa y nos lleva a cumplir la voluntad del Señor. A hacer lo que decimos creer. El Señor es nuestro Dios. Demostrémoslo. El Señor es nuestro Rey, dejamos que Él reine sobre todas las áreas de nuestra vida. El Señor es nuestro Salvador, confiemos en Él y no en nuestras obras. Entonces, estos que falsamente profesan una religiosidad son los que se relacionan al Señor a su manera. Estos son los que viven una vida cristiana a su manera. Estos son los que entienden la Biblia a su manera, si es que la leen. Y estos son los que sirven a su manera. Y cuidado, el Señor está advirtiendo exactamente de esto. No es a su manera, es a la manera de Dios. Es la voluntad del Señor. Y por eso eran tan duras estas palabras. Estas personas creían que vivían haciendo la voluntad del Señor hasta que el Señor los confronta con todas las verdades en el Sermón del Monte y les dice, ahora elijan el camino angosto o el camino ancho. No se trata de lo que les guste, lo que quieran, sino sujetarse a aquel que han declarado Señor, Señor. Aquellos que cuando les presentas la Biblia dicen, no, es muy duro. No, ustedes son muy legalistas. Ese es tu Dios. El mío es un Dios de amor. Cuidado. Cuidado con no conformarse a la voluntad del Señor. Así que, cuidado, debemos tener cuidado de ir por el camino ancho. Cuidado por estar siendo confundidos por falsos maestros. Y cuidado con confesar, pero no llevar una vida cristiana. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir y preguntarnos dos cosas. ¿Confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor o confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor? ¿Estamos caminando holgadamente la vida cristiana creyendo que ese es el Evangelio o estamos esforzándonos
por transitar el camino angosto, aún esto nos cueste lágrimas, sufrimientos y desiertos. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿En tus deseos? No, en mis palabras. ¿En mis caprichos? No, en mis palabras. En lo que yo quiero, en lo que me parece bien, en lo que me educaron, en lo que mi moral me dicta. No, en mis palabras, dice el Señor. Si no luchas contra los deseos de tu corazón para someter tu voluntad, cuidado, la puerta ancha es la entrada. ¿Te guías por tus capacidades, por tus conocimientos? Cuidado, el camino ancho es el camino. No podemos vivir regidos por nuestros criterios personales, nuestra lógica o educación. Es mi palabra, dice el Señor. Si eres un verdadero cristiano, si te quieres apartar de estos falsos profesos, debes estar regido y debemos estar regidos solo por la voluntad de Dios que la encontramos en su palabra. Así que tomémonos un momento y evaluemos con objetividad. Y aquellos que a lo mejor hoy se ven identificados y pueden reconocer que eran estos, aquellos que pensaban que estaban caminando una vida cristiana, aquellos que aparentemente tenían frutos religiosos dignos para canjear con el Señor con su maldad, cuidado. Estos son los que el Señor va a decir: nunca los conocí. Y es maravilloso cuando predicamos aquel sermón donde sus versículos son: entra el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel, entra el gozo de tu Señor. Y todos, claro, amén, gloria a Dios. Pero cuidado, están aquellos que también dicen: Señor, Señor, pero Él le va a decir: apártense de mí. No nos mintamos más si es esta nuestra condición. No vivamos en el engaño. Tal vez sea muy tarde cuando confesemos que Cristo es el Señor, porque escuchemos simplemente: nunca los conocí. Y como último, me gustó, hay una catedral en Alemania que tiene grabado unas palabras que dice así: así nos habló Cristo nuestro Señor. ¿Me llamas maestro y no me obedeces? ¿Me llamas luz y no me ves? ¿Me llamas el camino y no andas en mí? ¿Me llamas vida y no me vives? ¿Me llamas sabio y no me sigues? ¿Me llamas justo y no me amas? ¿Me llamas rico y no me pides? ¿Me llamas eterno y no me buscas? No me culpes si te condeno.